Lo que está pasando en Nicaragua es algo bastante inusual, por lo menos que se creía inusual en varias partes de América Latina. Una cantidad bastante grande de candidatos que son opositores, muchos de ellos, y no todos tan opositores, incluyendo al actual gobernante. Han sido tomados presos acusados de todo tipo de estratagemas, de complots y una serie de cosas, y a este paso, eventualmente, el candidato oficial va a seguir con una reelección corriendo solo. Raúl Sor, cuéntanos un poquitito sobre lo que está pasando en Nicaragua. Hola, Fernando. Sí, es muy alarmante lo que pasa en Nicaragua porque, como bien señalabas tú, se están deteniendo a personajes, a personalidades políticas de todo el espectro político, sí, de derecha y de izquierda, de ex sandinistas, gente que tuvo un rol muy destacado en el sandinismo y en la revolución y la lucha que se llevó a cabo contra la dinastía de los Somoza, como personas que venían de vertientes cristianas o de posiciones políticas centristas o del mundo empresarial. No se ha discriminado y claramente el mensaje es que Daniel Ortega, el actual presidente, y Rosario Murillo, que es su señora, la vicepresidenta, y esto es importante señalarlo, ella es electa, por lo tanto, su cargo no depende de Daniel Ortega, y mucha gente culpa a ella, en parte, por lo que está ocurriendo, que es una verdadera purga política y con acusaciones tremendamente espurias, muy difíciles de probar, como estar al servicio de potencias extranjeras, sin que se hayan aportado datos concretos a qué se refieren esos servicios, en qué se manifiesta, si hubo pago, si hubo algún tipo de relación orgánica. Por lo tanto, son cargos que tú podrías formularle a cualquiera en cualquier momento. Habrá que ver si, en definitiva, el gobierno es capaz de presentar pruebas, eso se verá más adelante, pero de momento esto aparece como un claro intento de descabezamiento del conjunto de las fuerzas opositoras, sean de derecha o de izquierda, y asegurar la reelección en el 7 de noviembre de Daniel Ortega, que es, a la del presidente, claramente el hombre fuerte y que pone en entredicho absolutamente las condiciones para una elección democrática. Por lo tanto, hay mucha preocupación a nivel internacional y, de momento, no se ve quiénes podrían intervenir o de qué manera se podría destrabar este proceso que ya viene muy complicado desde las grandes manifestaciones antigubernamentales que se vivieron en el 2018. Sí, ahora lo que es interesante, está viendo un poco lo que estaba pasando. Hay personas, como tú lo mencionaste, es bien curioso porque el target de búsqueda de estos personajes son básicamente candidatos presidenciales alternativos o que eventualmente le vayan a correr a Daniel Ortega. Y son, no sé cuántos van ya, y ahí tú tienes figuras estelares de lo que fue la revolución sandinista, que son veneradísimos en Nicaragua, digamos. Personas que, como tú dijiste, empresarios o personas que son de lo que nosotros aquí llamaríamos la centroizquierda o la centroderecha, y que también todos han sido detenidos, todos acusados de traición a la patria, de complotación, en fin, sin una prueba. O sea, a ver, pero ¿para qué estamos con cosas? Después miramos y apuntamos siempre con el dedo a Corea del Norte, pero por Dios, qué parecido. Absolutamente. Está el general Hugo Torres entre los Hugo Torres detenidos. Está. Exacto, que fue uno de los principales jefes militares del sandinismo. Está entre los detenidos, está doña Dora María Telles, que es una figura muy reverenciada dentro del sandinismo, es una de las lideresas más importantes del movimiento sandinista. Y eso por el lado
del sandinismo. Hay otros más, está Víctor Tinoco, que fue canciller del gobierno. En fin, y está, digamos, por el lado de los candidatos, hay varios candidatos de la centro derecha, la más importante, Cristiana Chamorro, que también estaba muy bien aspectada, muy bien colocada en una posible carrera electoral. Ella era una de las favoritas. De manera que descabezar al conjunto de los que podrían hacerle sombra a Daniel Ortega, a mí me genera una pregunta muy fundamental. Y es, ¿por qué quienes tienen vocaciones dictatoriales llaman a elecciones? Sí, finalmente, con lo que está haciendo, está desacreditando completamente los comicios que puedan tener lugar. Si van a haber elecciones el 7 de noviembre y ninguna de estas personas puede competir, bueno, esas elecciones estarán absolutamente viciadas. Entonces, este ritual democrático, que es fundamental para ganar ese capital precioso en toda sociedad, que es la legitimidad, bueno, ya está completamente descartado. ¿Qué legitimidad va a haber después de elecciones si tú has impedido que participen aquellos que tenían las mejores condiciones para hacerlo? De manera que esta necesidad que tienen los hombres fuertes, las dictaduras, de darse un baño de popularidad, de pseudo legitimidad, y hemos visto elecciones en el mundo en que los dictadores sacan el 95%, les fue mal, y sacan el 97% de los votos, son charadas. Pero sin embargo, pese a que son charadas, las realizan puntualmente y respetan la fecha, y toda la parafernalia electoral está, hay urnas, la gente hace cola y hay imágenes, en fin, todo una mise en scène para algo que no tiene ningún valor. Y desgraciadamente Nicaragua está caminando en esa dirección, y de momento he tratado de indagar, tengo amigos que han estado allá, que tienen contactos muy estrechos con el sandinismo, no se percibe una alternativa, porque en estas circunstancias muchas veces es el ejército el que puede intervenir y cambiar el rumbo, o la policía, bueno, algún cuerpo armado puede cambiar el rumbo de las cosas, pero hasta el momento no ha habido ninguna indicación de las fuerzas regulares en servicio activo. Hay muchos oficiales en retiro que sí se han manifestado en contra, pero de los cuerpos armados bajo el control del gobierno, de momento, absoluto silencio. Sí, bueno, por otra parte, cuando ya las Fuerzas Armadas intervienen, de alguna manera se comprobó el fracaso de la democracia civil, si tú quieres, que no puede hacer esto. Pero, ojo, es tremendamente, yo te diría, notorio que estamos hablando de una persona como Daniel Ortega, que llegó a los altos cargos de su país, de Nicaragua, bueno, como una parte muy potente de lo que fue la revolución sandinista. Yo me acuerdo haber viajado a Nicaragua, haber entrevistado a varios de los que habían sido los comandantes de eso, y tenían una mística, si tú quieres, de casi religiosa, porque los nicaragüenses eran la revolución sandinista fue muy católica también, fue muy asociada a la iglesia. Y fíjate que yo me imagino, varios de los que conversé, no hablé con Daniel Ortega en esa época, pero ellos eran básicamente personas que querían salir de un escenario muy parecido a este que se está generando ahora. Era justamente lo que querían abandonar. Claro, fue una revolución democrática, y no solo los sandinistas jugaron un rol protagónico, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, la familia Chamorro y mucha gente de lo que podíamos llamar la clase dominante en Nicaragua, la oligarquía en aquel entonces, llegó un momento que se hastió con el somocismo, y una parte importante de la sociedad nicaragüense
participó en esta rebelión. No te olvides que todo esto empezó por un paro general. Sí. Ya los sandinistas, por supuesto, venían agitando y habían realizado muchas acciones militares, pero fue una huelga general que no iniciada por los sandinistas, en la cual participaron los sandinistas, la que terminó tumbando a Somoza. Por lo tanto, esto fue una gesta encabezada por los sandinistas, pero de un buen porcentaje de la sociedad nicaragüense. Los sandinistas por sí solos no lo habrían podido lograr. De manera que aquí hay, y hoy día tú ves la cantidad de disidentes, de ex sandinistas incluso, sí, que están alejados. Muchos de ellos han salido de Nicaragua y que hoy día son francos opositores, y eso te demuestra hasta qué punto el núcleo sandinista gobernante tiene dificultades muy serias. Y hoy día, yo te diría, la palabra que más se repite, o una de las palabras que más se repite en Nicaragua, es traición. El gobierno acusa de traición a todos estos personajes a los cuales ha detenido, y hay un gran clamor en Nicaragua de gente que dice: aquí se ha traicionado el espíritu de la revolución, y este sandinista, Daniel Ortega, y su mujer son ajenos al espíritu que motivó la gran rebelión. Bueno, vamos a ver qué sigue en el caso de Nicaragua, porque esto eventualmente puede tener también algún tipo de, me imagino, coletazo en términos territoriales con los vecinos, ¿o no? No, ya, digamos, Nicaragua tiene muy malas relaciones con Costa Rica. Sí. Recuerda que todo esto partió en el año 2018, y uno de los elementos que gatilló el malestar con el gobierno fue un incendio muy importante en un parque enorme en la frontera con Costa Rica. Y los costarricenses, los ticos como le dicen, ofrecieron ayudar a sofocar este incendio. Y en una actitud un tanto prepotente, Ortega dijo: no se metan con nosotros, esto lo resolvemos nosotros. Y no lo resolvió. Y el parque terminó teniendo daños enormes y afectando a importantes sectores de población. Por lo tanto, hay los lazos con Costa Rica están bastante cortados, y en general el conjunto de Centroamérica tiene cada uno de los países, Honduras tiene sus propias dificultades. Sí. De manera que están todos muy ocupados con su situación interna. Bueno, vamos a el día jueves, día del libro. Así es. Un libro de un decano del periodismo internacional que estuvo en Chile, que ha escrito un libro que es realmente una fuente obligatoria para los que quieran entender ciertos fenómenos. Y son Los años del cóndor, de John Dínguez. John Dínguez es uno de los fundadores de CIPER, uno de los socios originales de CIPER. APSI. ¿Ah? Y APSI. No, pero de APSI no es socio fundador, escribió en APSI, pero fue... De acuerdo. Pero fue uno de los socios fundadores de CIPER. Bueno, este es un periodista estadounidense, y su libro, a mi juicio, es un modelo de cómo escribir con absoluta rigurosidad, de manera no adjetiva, pese a que él tiene una posición muy clara frente a los crímenes atroces que se cometieron en estos años. Se llaman los años del Cóndor porque se refiere a los operativos del Cóndor, que era una asociación, pero una operación ilegal en la cual participó Chile, Argentina, Uruguay, y Bolivia y Paraguay. Y todos estos países, los servicios secretos de estos países, que en su mayoría estaban gobernados por dictadura, se coaligaron para asesinar y perseguir a los disidentes que se habían refugiado en los diversos países. Y con ello generaron un cuerpo transfronterizo que iba a... Primero intercambiaban información y en muchos casos cooperaron en el arresto. En algunos casos devolvieron a las personas que capturaban, y en otras directamente los asesinaron, y asesinaron a más de 600 personas. Es decir, fue una masacre
de grandes proporciones, no en una oportunidad, sino que en varios operativos. Y el autor de esto fue un personaje chileno, Manuel Contreras, que fue uno de los impulsores, el principal impulsor de esta cooperación internacional, que el grueso de las acciones tuvieron lugar en Argentina y que entre los elementos más desdichados de esta operación, naturalmente, fue el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Y bueno, John Digges da cuenta de todo esto con un extraordinario detalle, en una forma en absoluto adjetiva. Es un reportaje frío, pero muy rigurosamente investigado. Yo diría que es un modelo de periodismo investigativo. Es decir, uno podría, quienes quieran entender lo que es periodismo investigativo, este es un buen ejemplo. Se llevó Digges muchos años de investigación para hacer este libro, que ya es una segunda versión. Esta versión, la primera salió hace un par de décadas, y esta viene de aparecer y trae 2 nuevos capítulos en que profundiza sobre el rol de Estados Unidos. Y él deja en claro que la CIA no estuvo involucrada en las operaciones, que tenían conocimiento y que fueron ganando cada vez más conocimiento de esto, y en particular involucra en forma indirecta, no directa, a Henry Kissinger, que él habría estado al tanto de algunas iniciativas de crímenes y que dio orden de dejar hacer, aunque no estuvieron directamente involucrados. Es un libro, para quienes les interese qué ocurrió en aquella época, absolutamente esencial. Oye, una cosa, yo ya no lo leí entero porque es bien voluminoso, pero estoy leyendo, ya debo estar en la página 300 por ahí. Pero a mí lo que me sorprendió, sobre todo de esta segunda edición, es que es algo que hacen muchos países. Muchos países generan literatura de no ficción sobre su propia historia, sin miedo, sin ningún tipo de resquemor. Estados Unidos tiene pero mil cantidad de libros muy parecidos a de los años del Cóndor, que tienen que ver con todo tipo de cosas. Pero lo interesante, voy a capitalizar un poco lo que dijiste al principio, en esta segunda edición me impactó que se produjo, desde la primera a la segunda, se produjo una cantidad enorme de entrevistas con participantes directos de la Operación Cóndor, participantes de distintos países y chilenos también, que hablan directamente sobre lo que hicieron, con nombre y apellido. Es una cosa donde uno, si uno cree que aquí va a encontrar puras cosas de una cierta fuente me lo dijo y cosas así, no va a encontrar eso, va a encontrar personas con nombre y apellido, documentos oficiales de distintos gobiernos, testimonios de personas con cargos públicos vigentes. Es muy documentado, muy documentado. Extraordinariamente documentado. Sí. Es cuestión de echarle una mirada a los pies de página que están, no son pie de página, sino que están en la parte posterior del libro, pero es una mina de información. Digges hizo un trabajo extraordinario y deja un legado muy importante, porque para todos aquellos que quieran estudiar en 50 años, todavía se va a hablar de esta situación, no a nivel de la población, pero todos aquellos que quieran estudiar estos años tan oscuros que se vivieron en América Latina, esto va a ser una fuente obligada. Bueno, los años del Cóndor entonces. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Chao, viejo. Hasta la próxima semana.